Hola, muy buenas tardes, estimada compañera. Es un gusto poderla saludar, mi estimada Imelda Rueda, en la materia de Teoría General del Proceso. Vamos a hacer hincapié acerca de nuestro plan de estudio. Comparto pantalla y tenemos nuestro plan de estudio, el cual ya cuenta con el URL dentro de su planeación. Así que, mi estimada maestrante, tenemos la fecha de inicio, el día 8, como bien ya usted también vi que revisó, muy amable, y se vence el 29 del presente mes la actividad que se les presenta en plataforma. La misma, igual que si tienen alguna duda, ya sea por medio de esta sesión o bien en foro, será grato poder ayudar. Vamos a hablar acerca de las generalidades del proceso, hoy de los medios de solución de controversia, así como elementos básicos del proceso. Eso va a responder también a la jurisdicción y competencia que hablaremos el día de hoy. Tenemos tecnolecturas que se les proporciona en forma de apoyo. Tenemos el libro de Teoría General del Proceso. Ay, permítame. Y nos hace referencia la presente bibliografía de Cipriano Gómez Lara acerca de elementos esenciales que debemos de conocer en la teoría general del proceso. ¿Como cuáles? Como la acción, como la pretensión que nosotros tenemos muy en relación a lo que es el proceso. Al empezar a hablar de un proceso, nosotros debemos hacer la distinción entre el derecho procesal y el procedimiento. ¿Qué es un proceso? El proceso es el conjunto de procedimientos que nosotros vamos a tener de utilidad dentro del desahogo de una litis. Y es por ello que es muy importante que nosotros esta distinción la conozcamos. El proceso es el género, es el conjunto de procedimientos que nosotros debemos de desahogar como conocedores de la litis y sobre todo conocedores de la rama de este derecho procesal, en el cual vamos a estar acompañando de diferentes procedimientos que se desahogan en conjunto o bien por separado para llegar a una solución de la litis. Y para ello vamos a hablar de qué es la acción. Entendemos la acción es el derecho, la potestad, la facultad o actividad mediante cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional. Es decir, si no existe una acción, una pretensión que nosotros podamos hacer valer ante una jurisdicción, que lo menciona jurisdiccional del Estado y parte de la unidad 4, competente, nosotros no podemos hacer valer un derecho. Hablemos ahora de jurisdicción. No me estoy saltando unidades, pero es indispensable que el vocabulario podamos entender. Como bien sabemos, la jurisdicción por parte de lo que se refiere al mundo de derecho, y no solo del derecho, sino también conforme a la esfera del Estado, habla de las competencias de resolver o competencias de tomar asuntos a determinados órganos por parte de representación del Estado. En este caso estamos hablando de las jurisdicciones según las ramas del derecho: civil, penal, administrativo, agrario, etcétera. Es decir, que haya una acción. Por ello, la jurisdicción está comprendida dentro del proceso, porque no puede haber proceso sin jurisdicción, sin competencia, como no puede haber jurisdicción sin acción. A la jurisdicción y la acción no se le puede pensar la una sin la otra, porque la acción aislada no puede darse y la jurisdicción no se concibe sino en virtud del acto provocatorio de la misma, que es precisamente la acción. Ahora bien, vamos a hablar del concepto de litigio. ¿Nosotros qué tenemos por litigio?
Como bien sabemos, existen dos partes y un bien jurídicamente determinado respecto al cual se da el conflicto de intereses, donde existe la pretensión por una parte y la resistencia por otra. Para que un conflicto sea verdaderamente un litigio, es necesario que una de las partes exija a la otra que sacrifique sus intereses al de ella y la segunda oponga resistencia a la pretensión del primero, es decir, a la acción que ejecutó. Y es por ello que esos elementos se dividen en la pretensión, que es la punitiva del Estado que se ejerce por medio de los órganos de acusación, y la resistencia del proceso o de la defensa de esta. Cuando nosotros queremos hacer valer esta acción, esta pretensión, debe ser ante un órgano jurisdiccional competente por parte del Estado. Es por ello que la pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. De la existencia de la pretensión se puede llegar a la acción como una de las formas de hacer valer la pretensión. La acción siempre va predecida de la pretensión, porque quien acciona lo hace en función de una pretensión. Por ello, la acción es la llave que abre el proceso a la pretensión. En lo contrario, la resistencia es el segundo elemento del litigio, el cual es indispensable para la vida del conflicto. Si una pretensión nunca es resistida, nunca nace el litigio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existen otras formas de que nosotros podamos resolver una litis sin la necesidad de llegar a un juicio. Como bien sabemos, hasta ahorita todo bien, mi estimada maestrante. Si hay alguna duda, le agradezco hacerlo mención. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente, mi estimada maestrante. Entonces, hablamos de esta resistencia, al igual que la pretensión, pueden ser ya sea discutida cuando el pretensor alega inoperancia de las razones en que se apoya dicha resistencia, debe ser fundada, recordemos, cuando el resistente encuentra apoyo para su defensa, indisposiciones legales vigentes con independencia de que tenga o no razón en su planteamiento defensivo. Infundada cuando el resistente no basa su defensa en disposiciones legales aplicables al caso. Sin derecho, cuando independientemente de los argumentos de defensa expuestos, el resistente carece de motivos razonables para su oposición. Ahora, medios para la solución del litigio. Nuestro plan de estudio lo hace ver como parte elemental. Vamos a hablar también, ejemplo, del concepto de derecho procesal, que ya lo hicimos ver, el derecho sustantivo y el derecho instrumental. Estamos hablando del derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo, recordemos también, es parte del género, del todo. Y el derecho subjetivo es particularizar en algo que mencione o tipifique la ley. Ejemplo, tenemos muchos medios de solución de conflictos, pero probablemente no lleguemos a un juicio dentro de lo que cabe para la resolución de una litis. Entonces, nosotros vamos a hacer valer el derecho sustantivo. Como bien estamos haciendo referencia también a nuestra Carta Magna, haremos hincapié al artículo 16 constitucional. Ahorita, permítame. En lo que nosotros estamos haciendo referencia a nuestra Carta Magna, también estamos haciendo hincapié a que el proceso lo contempla la misma Constitución, nuestra misma Carta Magna, y no solo en los numerales que les menciono en el video de la primera unidad, sino también, por ejemplo, están el artículo 14, el 15, el 16 constitucional. Haciendo hincapié, hablaremos ejemplo del artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en persona
alguna, en perjuicio de persona alguna. Nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, la misma Carta Magna nos protege que debe haber un procedimiento. En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Derecho objetivo menciona que tenemos derecho a esa justicia, un debido proceso. Derecho subjetivo nos menciona dónde nosotros podemos ser también, digamos, mediante un juicio de orden criminal, queda prohibido y nos ampara, también nos protege como Constitución de un debido proceso. Asimismo, el artículo 16 constitucional hace referencia a lo siguiente: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que fundamente y motive, como habíamos visto, la acción, la pretensión, motive la causa legal del procedimiento en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ello en cualquier medio de certeza de su contenido, el cumplimiento de lo previsto en este párrafo. El artículo 18 constitucional. Bueno, el 17, que es algo importante porque vamos a hablar sobre algunos medios de resolución de conflictos. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. El 18, solo por delito que merezca pena privativa de la libertad, habrá lugar de prisión preventiva. Y ejemplo el 20, el proceso penal será acusatorio y oral en materia penal. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y nos habla de los principios generales. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que nos dice nuestra siguiente unidad, que habla de los medios de solución de controversias. Ya pasamos a este punto, derecho constitucional sobre el proceso, es decir, donde la Constitución nos hace hincapié. Me gustaría que dentro de la actividad final puedan considerar estos artículos que se hacen mención. Voy a retomar un poquito la actividad final antes que terminemos nuestra sesión, haciendo referencia a realizar esquema conceptual de las unidades, proceso, unidades procesales, que es el proceso. Significado de juicio, procedimiento y proceso. Vamos a hablar, ejemplo, el procedimiento, lo vimos, el género, procedimiento especie, proceso género. El juicio tiene que ver una litis y buscamos una resolución llamada sentencia. Los actos procesales, que también es parte de esta unidad y parte de la segunda unidad. Y concepto de actos procesales, medios de prueba, que lo vamos a considerar también, resoluciones jurisdiccionales y medios de impugnación. En este caso se les pide nada más pequeñas conceptualizaciones, que es la apelación, que la revocación, cuando se da la queja y la revisión de oficio. Haciendo hincapié a los actos procesales, a lo que es medios de solución de controversia, vamos a seguir haciendo referencia a estos medios de solución del conflicto. La autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Hablamos de la autotutela, es una forma egoísta y primitiva de solución. El más fuerte o el más hábil impone la solución al contrario por el medio de su inteligencia. Su destreza o su habilidad, por tanto, el litigio no se resuelve en razón de quien le asiste el derecho. La autocomposición, existen 3 especies, 2 unilaterales o derivadas de un acto simple, que es la renuncia o el desistimiento y el reconocimiento o allanamiento, y una bilateral,
derivado de un acto complejo, que es la transacción. Desistimiento es una renuncia procesal de derechos o de pretensiones. Hay tres tipos de desistimiento: de la demanda, que es una actitud del actor por cuyo medio retira el escrito de demanda antes de que ésta haya sido notificada al demandado; de la instancia, que el demandado ya ha sido llamado a juicio, entonces se requiere su consentimiento expreso para que surta efectos el desistimiento del actor; y de la acción, que en realidad es una renuncia del derecho o de la pretensión. En este caso, el desistimiento prospera aún sin el consentimiento del demandado. El allanamiento es una conducta o acto procesal que implica el sometimiento por parte del demandado o de quien resiste en el proceso a las pretensiones de quien acciona. Es decir, se allana plenamente, está de acuerdo con lo que declara la pretensión. Y la transacción es un negocio jurídico a través del cual las partes, mediante el pacto, mediante el acuerdo de voluntades, encuentran la solución de la controversia o de litigio. Es la figura característica de la autocomposición bilateral, como por ejemplo, firmamos un contrato, firmamos un convenio e hicimos ya una transacción para solucionar el conflicto. La heterocomposición es una forma evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social e implica la intervención de un tercero ajeno, imparcial al conflicto, como la figura del arbitraje y el proceso jurisdiccional. El arbitraje es la solución del litigio mediante un procedimiento seguido ante un juez, no profesional ni estatal, sino ante un juez de carácter privado, que es el árbitro. Los dos tipos de juicios arbitrales son: el de estricto derecho, se llevan a cabo conforme a la ley, es decir, el árbitro se sujeta a la misma, hay un sometimiento a las reglas impuestas por el régimen jurídico. De equidad, dan lugar al libre arbitrio del juzgador, quien resuelve el caso concreto conforme a justicia. Este proceso jurisdiccional es el conjunto de actos desenvueltos por el órgano estatal jurisdiccional, es decir, a quien le compete, por las partes interesadas y por los terceros ajenos a la relación sustancial, actos que están proyectados y que convergen en el acto final de aplicación estatal de una ley general al caso concreto. Para dirimirlo o para solucionarlo, es decir, el acto por el cual se sentencia. El proceso jurisdiccional es un instrumento de aplicación de derecho, que es lo que buscamos por un proceso justo que realmente se lleve a cabo conforme a derecho. Y ejemplo, vamos a ver ahora dentro de nuestra planeación, que también está mencionando lo que ya les hice pertinente. Hablará también del significado de las etapas procesales, parte de la unidad 3 y ¿por qué no?, del parte de la otra sesión. Ya estamos por terminar la primera sesión. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, sí, vamos bien. Gracias. De verdad, le agradezco siempre que tengo la fortuna de tener clase con usted. Tengo esa amabilidad de su parte y la disposición de, yo sé el área laboral también que es competente, que nos piden tiempos, pero le agradezco de verdad su compromiso. Igual a los demás Gracias, compañeros. maestra. Gracias, maestra. Ante los demás compañeros, recuerden que tenemos el derecho de poner el link para poder nosotros visitar y ver la sesión. Esta es la tecnolectura de lo que acabo de mencionar, de los medios de solución de conflictos. Se pueden apoyar si es que gustan. La Ok. heterocompositiva nos habla de algunos ejemplos, como les decía yo mención, de la transacción, como los contratos. Bien, ahora dentro de nuestra tecnolectura vamos a encontrar esas etapas procesales. Permíteme un ratito. Bueno, esas etapas procesales que nosotros debemos tomar en consideración
empiezan desde el momento que ejercita uno su acción con la demanda. ¿Qué importancia tiene la demanda dentro de un proceso? Es el hincapié de realizar cualquier acción que se pretenda ante la autoridad competente. Bien. Recordemos nosotros que las etapas procesales que nosotros debemos tomar en cuenta también son parte del tiempo, de los plazos que nos determinan. Nosotros, dentro de la actividad final, debemos tener en consideración poder fundamentar. Mencionaba yo que los artículos anteriormente establecidos son parte elemental que nosotros lo consultemos en la tarea final. Esos artículos constitucionales, haciendo un pequeño resumen de los mismos, es de mucho apoyo. Bien, en su tecnolectura, en la página 189 del PDF o 103, pueden apoyarse para las etapas procesales. Y estamos hablando de que las etapas en que se divide el proceso es la instrucción, del proceso de instrucción y juicio. Hablamos en términos generales, la doctrina solo ocasionalmente y no con todo acierto ha podido asentar que todo proceso se divide en grandes etapas y que estas son las siguientes: instrucción y juicio. Nuestro punto de vista es que todo proceso contiene esas dos etapas o esos dos momentos. En este orden de ideas, no sería pues exacto que existen procesos civiles con etapa de instrucción, porque está confundiendo lo que debe ser la instrucción con el proceso en que existe el juez instructor. Habla de igual manera de etapas de la instrucción: la postulatoria, la probatoria, la preconclusiva, de alegatos o conclusiones de las partes, el juicio, la etapa en que se pronuncia o se dicta la sentencia. Y esta etapa postulatoria habla donde las partes en el proceso plantean sus pretensiones y resistencias, relatan los hechos, exponen lo que conviene a sus intereses y aducen los fundamentos de derecho que consideren son favorables. Etapa probatoria. Esta etapa se divide en 4 momentos, los cuales son ofrecimiento de la prueba, admisión de la prueba, preparación de la prueba, desahogo de la prueba. Cuando se ofrece es un acto de las partes, donde ofrecen al tribunal los diversos medios de prueba, como son la documental, testimonial, confesional, de la contraparte, etc. La admisión es el acto por parte del tribunal por el que se acepta o declara procedente la repetición del medio de prueba que se ha considerado idóneo para acreditar el hecho o para verificar la afirmación negativa de la parte con el hecho. La preparación consiste en el conjunto de actos que debe realizar el tribunal con la colaboración muchas veces de las propias partes y de los auxiliares del propio tribunal. Por ejemplo, citar a las partes, a los testigos o peritos para el desahogo de la determinada prueba. Desahogo de la prueba es el desarrollo, es el desenvolvimiento mismo de esta. Así se trata de la prueba confesional. El desahogo consiste en el desarrollo y desenvolvimiento de las preguntas y respuestas respectivas frente al tribunal, que las debe ir calificando. Existen pruebas que por su naturaleza tienen un desahogo automático y que se desahogan por sí mismas, como las documentales, las cuales en la mayoría de los casos basta con exhibir. Y hablamos de la etapa preconclusiva.
En los procesos civiles, las partes formulan sus alegatos. El proceso penal, la acusación presenta sus conclusiones acusatorias y la defensa presenta sus conclusiones absolutorias. Los alegatos o conclusiones son una serie de consideraciones y de razonamientos que las partes hacen al juez precisamente respecto del resultado de las dos etapas ya transcurridas, a saber, la postulatoria y la probatoria. Es decir, la parte recalca al tribunal qué es lo que ella y su contraria han afirmado, negando, aceptando, es decir, haciéndole ver al juez competente cuál es el derecho que le asiste a esa pretensión, para que en la etapa del juicio puede ser larga o corta o simplemente refiriéndose al tipo de juicio, el acto por el cual el tribunal dicta la sentencia puede no revestir mayor formalidad ni complicación del procedimiento. Así llegamos con esto a la parte final de nuestra primera sesión. En la segunda sesión le espero, mi estimada maestrante. Fue un gusto haber coincidido con usted en esta sesión. Muchas gracias, maestra. Igualmente, Tan joven, gracias por la estimado sesión. maestrante. Muchísimas gracias. Tenga una excelente tarde. Gracias, igualmente. Gracias, maestrante.